En el siglo XXI, los profesores y profesoras de escuelas de medicina y otras carreras de la salud se enfrentan al reto de responder ante las nuevas necesidades del entorno educativo moderno. Competencias profesionales, resultados de aprendizaje, técnicas didácticas, planes de estudio innovadores, simulación, uso de tecnología educativa, evaluación y retroalimentación al aprendizaje. Como las competencias docentes no siempre son innatas y tienen que desarrollarse, te presentamos el podcast Educación Médica. ¿Qué tal, profesores y profesoras de carreras de la salud? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Educación Médica MX, donde vamos a hablar con el doctor Alfredo Manzano. Él es director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro, y vamos a platicar con él sobre las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial a la educación en ciencias de la salud. Gracias, Alfredo, nuevamente por estar en este podcast. Es la segunda vez que Alfredo está en estos episodios y vamos a platicar. ¿Qué nos puedes decir de la aplicación de la inteligencia artificial en la enseñanza de las carreras de la salud? Yeah. Antes que nada, muchas gracias de nuevo por esta pequeña entrevista y por permitirme hablar sobre algo tan importante como la inteligencia artificial en ciencias de la salud y en la educación en ciencias de la salud. Y un gusto saludarlos a todos. Llegó la disrupción total a partir del 2022 con la aparición de los modelos generativos a gran escala que eran comerciales, particularmente todos los conocen, ChatGPT. Una vez que ocurre esto, bueno, pues empiezan a ver como las potencialidades que pudieran tener estos grandes modelos de lenguaje, particularmente porque en la concepción que tengo estaban utilizando la forma en la que nosotros entendemos los datos. Finalmente los seres humanos entendemos la información a través del lenguaje. Y el hecho de que pudiéramos interactuar con este tipo de inteligencias artificiales lo hacía disruptivo en el sentido que no lo había hecho, por ejemplo, la inteligencia artificial que permitía analizar patrones en cuanto a las imágenes, la inteligencia artificial que permitía predecir algunas situaciones con respecto a datos numéricos, y esto pues generó el gran cambio. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a la educación? Bueno, hoy tenemos el problema de que quizá estamos hablando de un hype, ¿no? De algo que realmente parece ser muy grande y que eventualmente no sea tan grande. Y es algo que a algunos educadores pues les preocupa, ¿no? Que en realidad estemos viendo algo demasiado brillante y que realmente no lo sea tanto. Yo no soy de esa escuela de pensamiento. Yo creo que genuinamente vamos a cambiar y revolucionar completamente la manera en la que funciona la educación en general y por extensión la educación médica en particular, la educación en ciencias de la salud. ¿Cómo? Bueno, pues hay muchas formas. Una de ellas es a través de la percepción, digamos, del estudiante. O sea, es esta situación que hago mucho hincapié en mis cursos con mis estudiantes, que ellos van a tener algo que yo nunca tuve y que probablemente nadie ha tenido nunca, que es un profesor que está 24/7 ahí disponible para resolver dudas, para clarificar conceptos, para simplificar algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, quizá como estudiante te da miedo preguntarle al profesor X cosa, porque, digo, puede sonar que no sabes, o puede ser que la pregunta simplemente sea demasiado sencilla, y para el educando ahora, pues va a poder preguntar a la inteligencia artificial, y si no la entiende, va a poder profundizar y profundizar y profundizar hasta que llegue al punto de entendimiento. Sí, Alfredo, una de las cosas que se está observando en las escuelas de ciencias de la salud es que nuestros alumnos en forma, voy a usar la palabra intuitiva, ya fueron experimentando, ya muchos de ellos lo usan cotidianamente para estudiar, para resolver dudas o para resolver algunas de sus tareas o pues cosas que les piden en las escuelas. Entonces creo que nosotros los profesores de ciencias de la salud no tenemos que ser ciegos a esto. Esto ya llegó, esto está aquí y nuestros alumnos lo usan, y si nosotros no damos ese paso, pues vamos a quedarnos bastante atrás, y creo que es importante que platiquemos con nuestros colegas para que pues se pongan las pilas, como se diría coloquialmente. Sí, y creo que tomas un punto sumamente importante, y es, ya se está utilizando. Y la cuestión es que finalmente los que somos educadores y los que somos expertos en la parte de cómo establecer esta educación somos nosotros, somos los profesores. Y en ese sentido, si nosotros no entendemos muy bien las idiosincrasias y cómo funciona propiamente estos modelos generativos, no vamos a poder asesorar a nuestros estudiantes sobre cómo obtener la mejor información. Y hay una gran distinción
entre un uso adecuado de estas plataformas que logran hacer cosas extraordinarias o un uso amateur de estas plataformas que en realidad te pueden dar datos incorrectos, citas incorrectas, que te pueden confundir más que clarificar los conceptos. A ver, las situaciones ya lo están utilizando los estudiantes y aquí dirigiéndome directamente a los docentes, a ver, no seamos el avestruz que mete la cabeza en el agujero. Ya se está utilizando, nosotros tenemos que aprenderlo a utilizar todavía mejor, porque vamos a ser nosotros los que vamos a guiar a los estudiantes para que lo utilicen bien. Inclusive, Alfredo, creo que vamos a hablar del pasado inmediato, porque tú dijiste una fecha, hace un par de años, que se empezó a distribuir mucho la tendencia de usar esta inteligencia artificial para buscar información, pero en el pasado inmediato, los profesores luchábamos contra Wikipedia, por ejemplo. Entonces, el alumno podía meterse en una computadora, cualquier tipo de buscador, hacía una pregunta y salía información. Entonces, ahorita, con la inteligencia artificial, pues no es diferente. Es correcto, aunque sí tiene como algunos matices. El gran problema de la Wikipedia es que si uno tenía una base, digamos, una información incorrecta en una página, no podía realmente asegurar que el estudiante estuviera teniendo, pues, digamos, una referencia adecuada. Hoy en día los primeros modelos de inteligencia artificial, estoy hablando de ChatGPT en el modelo 3.5, sigue teniendo ese problema, pero conforme hemos ido avanzando, cada vez encontramos menos este problema. El modelo 4 de ChatGPT, que es el modelo de paga, ya tiene información mucho más fidedigna y después hay los pequeños GPTs que se construyen a través de este GPT-4 que ya tienen información de PubMed, que tienen Más información súper precisa. Es correcto. Y bueno, para que podamos dar unos ejemplos a nuestros colegas, ¿cómo podemos implementar el uso de la inteligencia artificial en el aula, ya concretamente en el salón? Yo creo que hay que primero planificar, ¿no? Hacer la planificación didáctica de en qué momentos y bajo qué contextos necesitamos la inteligencia artificial. Entonces, en mi caso yo imparto materias de neuro, ¿no? Neuroanatomía, neuropatología, neurofarmacología. Y lo que hago es, tengo una parte expositiva de la clase, una parte de aprendizaje basado en problemas, pero también tengo una parte de clarificación de dudas y ahí lo que construí fue un GPT específico que se llama NeuroGPT. Y este GPT específico está, digamos, diseñado bajo las cuestiones de neurociencias y entonces les digo a los estudiantes, a ver, si no se entendió un concepto, si no saben por qué la respuesta es A o B, pregúntenle a NeuroGPT y que el GPT les responda y si no lo entienden de la manera en la que les está respondiendo, pídanles analogías, pídanles ejemplos de mundo real y eso permite al estudiante interactuar con la inteligencia artificial hasta llegar a un nivel de comprensión más profundo, con un análisis más detallado y después cuando regresa conmigo el estudiante, entonces ya podemos mantener un nivel de conversación en otro nivel. Sí, lo importante que con lo que estás diciendo y considero que hay que nosotros como docentes enseñar a nuestros alumnos a utilizarlo para aprender, porque también puedes utilizarlo para muchas cosas, pero no siempre para aprender. Y en este caso, los docentes pues tenemos que verificar que el alumno haya cubierto esos objetivos de aprendizaje, que sea capaz de explicar, de comparar, de contrastar, de hacer varias cosas y creo que es una herramienta valiosa para eso. Sí, definitivamente. De hecho, yo creo, y como lo quiero visualizar, es que no es que sea una prótesis de nuestro cerebro, o sea, no es algo que va a sustituir, digamos, a nuestra capacidad cognitiva. Es algo que nos ayuda a mejorar nuestra capacidad cognitiva, porque esos huecos que antes metacognitivamente podíamos pensar que no teníamos, ahora sí tenemos una manera de evaluar qué es lo que sí sabemos, qué es lo que no sabemos, dónde están nuestras fallas, y en ese sentido, a ver, la herramienta es la herramienta. Pero la herramienta tendría que favorecernos para mejorar nuestro rendimiento. Sí, entendiendo que la herramienta, como dijiste, el 3.5 y el 4 va mejorando y se espera que en unos años sea cada vez mejor. Creo que nos ahorra tiempo y nos podría dar información bastante confiable, pero hay que aprender a usar, hay que aprender a hacer esas preguntas o esa estructura de lógica de los algoritmos para que nos arroje la información correcta. Y es ahí donde como docentes nos toca, y digo, no es el foro adecuado, porque
pues hay que tomar cursos y Ujú. hay que capacitarse, pero saber cómo se hacen los prompts, cuáles Mm. son las diferencias entre cada uno de los modelos de lenguaje, entre cada uno de Mm. los modelos multimodales y ver dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades, pero sobre todo Mm. estar siempre en la vanguardia Mm. para poder evaluar Mm. antes de la adopción global, Mm. digamos, de estas Y herramientas. por último, Alfredo, me gustaría saber si tú tienes algún ejemplo de cómo se podría utilizar esto ya en el aprendizaje clínico, porque pues en el aula creo que podemos imaginarnos varios escenarios para utilizarla, pero ya con el paciente o en el hospital, ¿cómo lo podemos utilizar? Hay muchas maneras. Ujú. Una de las cosas que inicialmente me Mm. alarmó, esa es Ujú. la Ujú. palabra, me alarmó, porque agarré un caso clínico de estos casos clínicos muy difíciles publicados en Ujú. de BMJ, Ujú. BMJ Case Reports, y Mm. entonces agarré el caso clínico Mm. completamente, lo copié y lo pegué a ChatGPT y le dije, ¿qué tiene? Mm. Inmediatamente, en un segundo, me diagnosticó un síndrome de Mm. Lambert-Eaton, me Mm. dijo por qué, me dijo, Ujú. era impresionante, Ujú. porque justamente había tardado varios médicos Ujú. en llegar al diagnóstico de este síndrome. Y en ese momento dije, Qué primero me miedo, qué espanté, miedo. es que miedo, sí, Ujú. pero después dije, qué maravilla, porque quiere decir que uno en el aprendizaje clínico muchas veces, o sea, analiza la historia clínica, analiza el caso clínico, ya sea un caso clínico Ujú. real o un caso clínico ficticio, y lo que tiene que evaluar es el heurístico que llamamos, o sea, la forma en la que nosotros llegamos a un diagnóstico. Muchas veces no entendemos Ujú. por qué llegamos a ese diagnóstico. Entonces nosotros podemos preguntarle a la inteligencia Ujú. artificial en un contexto clínico, ¿cómo es que llegaste a este diagnóstico? O sea, ¿cuáles fueron los datos? ¿Cuáles fueron, Ujú. cómo fuiste armando cada una de las hipótesis diagnósticas? Y eso clarificar nuestro mismo proceso Ujú. de conocimiento y de averiguación. Y si nosotros tenemos el algoritmo, o sea, si Ujú. nosotros sabemos qué está pasando a nivel cognitivo, pues nos va a ser más fácil a nosotros mismos llegar a diagnósticos adecuados. Digo, es una Ujú. de muchas maneras, hay otras tantas Ujú. maneras. Yo visualizo un futuro en el que no esté el médico solamente con el paciente, sino que haya un médico, un paciente y un asistente virtual de inteligencia Ujú. artificial. Y que este asistente esté generando hipótesis diagnósticas mientras uno está haciendo un buen Ujú. interrogatorio, y en ese sentido, pues justamente la capacidad clínica va a ser Ujú. muy dictaminada por qué tan bueno eres Ujú. generando el interrogatorio, qué tanta Ujú. empatía tienes con el paciente, qué tanto logras conectar con el paciente y hacer las preguntas Ujú. adecuadas en el momento adecuado. Y otra de las aplicaciones que les confesaré que en una plática previa que tuve con Alfredo, estábamos hablando de que también, por ejemplo, la radiología con la inteligencia artificial, ya hay bastantes avances en interpretación de patrones, de diagnósticos radiológicos, entre otras disciplinas. Sí, de hecho el Mm. aprendizaje de máquina, el machine learning, fue justamente uno de Mm. sus debuts, y Ujú. de hecho en la vida real ha sido de donde mejores resultados ha obtenido en patología y en radiología, y es porque los seres humanos somos más o menos malos detectando patrones en imágenes. Ujú. Eso lo vemos incluso cuando vemos una nube y Ajá. vemos un elefante y Ujú. cosas así, no nos imaginamos cosas, la Ujú. inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Son dos modelos Ujú. distintos, pero digamos que eso fue el parteaguas de la inteligencia artificial en ciencias de la salud y va a ir avanzando muy rápido. Y después tenemos los modelos generativos, que son los que Ujú. explotaron hoy en Ujú. día, que son de los que más se está hablando actualmente. Y para terminar, Alfredo, ¿qué mensaje quieres que se quede en la mente de los profesores y profesoras de ciencias de la salud que pues aún no dan ese paso a la inteligencia artificial? Como con otras tecnologías que ha habido. O sea, al final lo que nos demuestran este tipo de tecnologías es que dentro de 2 años, dentro de 5 años, el mundo va a ser distinto. Y la cosa es que no va a reemplazar esta tecnología al médico. O sea, el médico va a Mm. seguir siendo necesario, el médico va a necesitar estar ahí El con el toque humano paciente, el tiene que toque estar ahí. humano, por Mm. supuesto. La Mm. cosa está en que no es que ChatGPT o Gemini o cualquiera de estos vaya a quitarnos Mm. nuestro trabajo ni el de nuestros estudiantes. Lo que va a pasar es que va a haber médicos potenciados por inteligencia artificial y va a haber médicos que no estén potenciados, digamos, con inteligencia artificial. Y ahí va a estar la gran dicotomía, porque eventualmente, pues posiblemente los pacientes tiendan a irse con quien sabe que tiene todo un Mm. esquema, digamos, de conocimiento en Mm. este tipo de herramientas, y váyanse Mm. haciendo más pequeños la otra Mm. población de médicos. Entonces, mi primer mensaje sería, ya llegó.
O sea, no hay forma de escapar, como no escapamos a otras cosas que han sido muy valiosas, como la medicina basada en evidencias, como el aprendizaje basado en problemas y algunas otras situaciones. Entonces, hay que adoptarlo y hay que siempre juzgarlo, ¿no? Porque la cuestión de adoptar una tecnología, una herramienta, no es que ahora todo el mundo necesite resonancias magnéticas, es ver quién sí, bajo qué contexto y sobre todo entender cómo funciona para que podamos determinar los mejores momentos de usar la tecnología. Bueno, Alfredo, si algún profesor o profesora quisiera tener más información y acercarse a ti para pues, profundizar sobre el tema, regálanos tus redes sociales o tus medios de contacto. Sí, sobre todo utilizo Twitter. Mi Twitter es a-manzano-g. Ese es lo que utilizo sobre todo para cuestiones científicas y de divulgación. También tengo un canal de YouTube, se llama Sinapsis MX. Y mi correo electrónico personal, alfredo.manzano@outlook.com. Con mucho gusto he estado impartiendo muchas pláticas y conferencias sobre inteligencia artificial en medicina. Y digo, sobre todo con un contexto de un taller, pues podría enseñarles mucho más cómo utilizarlo, cómo no utilizarlo, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos. Pues muchas gracias nuevamente por esta entrevista. Y profesores y profesores, como dijo Alfredo, ya llegó, hay que activarnos, hay que aprender a utilizarlo y que con esta inteligencia artificial seamos capaces de transformar nuestra práctica docente y también diseñar mejores experiencias de aprendizaje para nuestros alumnos. Nos vemos en el próximo episodio.